Hola, hoy vamos a resolver un problema de equilibrio químico. Tenemos la siguiente reacción química en donde el trióxido de azufre produce dióxido de azufre y oxígeno. Las condiciones de la reacción son 1000 Kelvin y 1.1 bar. Y vamos a considerar que al inicio de la reacción se tiene una mezcla equimolar de CO3, SO2 y nitrógeno. Este último compuesto lo vamos a considerar inerte. Lo que queremos calcular son las fracciones mol de los gases en el equilibrio. Vamos a escribir una tabla para el seguimiento de la reacción química. Al inicio de la reacción tenemos una mol del trióxido de azufre, una mol del dióxido de azufre y de oxígeno no hay nada. Ahora vamos a escribir los cambios en la reacción química, que aquí los puse como reacciona y produce, pero que los puedes poner en una sola línea y llamarle cambio. Recuerda que los compuestos reaccionan en una proporción de moles, es decir, 2 moles de SO3 producen 2 moles de SO2 y 1 mol de oxígeno. Como no conocemos el avance de la reacción, le vamos a poner una X. Así que se consumen 2 veces X del trióxido de azufre y se producen 2 veces X del dióxido de azufre y una vez X del oxígeno. En el equilibrio vamos a tener lo que entra menos lo que reacciona para el caso del SO3 y lo que entra más lo que se produce para el caso del dióxido de azufre y del oxígeno. Así que las moles en el equilibrio de la reacción son 1 menos 2X para el trióxido de azufre, 1 más 2X para el dióxido de azufre y X para el oxígeno. Para obtener los moles totales, sumamos todas las moles en el equilibrio, pero le vamos a adicionar, en este caso, una mol de nitrógeno, que es nuestro compuesto inerte. La suma de todas las moles nos da 3 más X. Ahora vamos a plantear la constante de equilibrio. Kp va a ser igual a la presión parcial del dióxido de azufre elevada al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico en la reacción química es 2, multiplicada por la presión parcial del oxígeno, que en este caso está elevada a la 1, porque el coeficiente del oxígeno es 1, dividida entre la presión parcial del trióxido de azufre elevada al cuadrado, porque el coeficiente estequiométrico de este compuesto es 2. Sabemos que la fracción mol se define como el número de moles de un componente en una mezcla entre el número total de moles de la mezcla. Y para un gas ideal, también la fracción mol se puede expresar como la presión que ejerce este componente en la mezcla, es decir, su presión parcial, entre la presión total, que es la suma de las presiones parciales de todos los componentes de la mezcla. De aquí vamos a despejar a la presión parcial, lo que nos va a quedar fracción mol multiplicada por la presión total. Y lo vamos a sustituir en la expresión de la constante de equilibrio. Como puedes observar, la presión total que está elevada al cuadrado se puede cancelar y nos queda esta expresión. Ahora vamos a sustituir la definición de fracción mol. Al igual que la ecuación de arriba, los moles totales que están elevados al cuadrado se van a cancelar. Y ya tenemos una expresión para la constante de equilibrio que está en función de las moles de los compuestos en el equilibrio. Así que ahora vamos a sustituir las moles en el equilibrio que escribimos en la tablita. Ahora tenemos una ecuación para la constante de equilibrio que depende del avance de la reacción,
que es X, y de la presión total. Hasta ahorita tenemos una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas serían la constante de equilibrio y el avance de la reacción X. Así que vamos a obtener el valor de la constante de equilibrio con otras ecuaciones y después regresaremos a esta expresión para calcular el avance de la reacción. Para calcular la constante de equilibrio, necesitamos obtener el delta H de la reacción y el delta G de la reacción en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera y 25 grados Celsius. Ambos términos se calculan de manera similar. Primero, para los productos, multiplica el coeficiente estequiométrico que viene acompañando al compuesto en la reacción química por su delta H de formación y suma todos los productos. Y a eso le vas a restar la misma operación, pero aplicada a los reactivos. Los valores del delta H de formación de los compuestos y la energía libre de Gibbs a 25 grados Celsius los puedes obtener de cualquier libro de físico-química o de química general. Yo en lo particular los obtuve del libro del Smith y Vanessa. Entonces aquí tenemos los coeficientes que acompañan al compuesto en la reacción química y aquí tenemos los valores de delta H de formación para cada compuesto y los valores de delta G de formación para cada compuesto. Utilizamos estas dos fórmulas y calculamos el delta H de la reacción y el delta G de la reacción. Recuerda que esto está en condiciones estándar, es decir, a 25 grados Celsius. Hacemos la operación y para el caso del delta H nos da un valor de 197.780 joules sobre mol. Como tiene un signo positivo, eso nos indica que la reacción es endotérmica. Para el caso del delta G de la reacción, nos da un valor de 141.372 joules sobre mol. Ahora podemos calcular la constante de equilibrio con la siguiente ecuación. Exponencial elevada a la menos el delta G de la reacción en condiciones estándar entre RT. Aquí en esta temperatura le vas a poner el valor de 298.15 Kelvin, que es el equivalente a 25 grados Celsius. Y R va a ser 8.314 joules entre mol Kelvin. Ahora, esta constante es una constante de referencia. Está calculada para una temperatura de 25 grados Celsius o 298.15 Kelvin. Ahora hay que obtener la constante, pero a la temperatura que nos interesa, que en este caso es de 1000 Kelvin. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de Van Hoff. Esta ecuación asume que el delta H de la reacción es independiente de la temperatura. Entonces ya conocemos T0, que sería 298.15 Kelvin, delta HR, lo calculamos aquí arriba, R es la constante del gas ideal, 8.314 joules entre mol Kelvin, Kp0, lo acabamos de calcular aquí arriba, y despeja Kp1. Esa Kp1 sería la constante de equilibrio a la temperatura que estamos buscando, que es de 1000 Kelvin. Con este valor regresamos a la ecuación que teníamos para la constante de equilibrio en función del avance de la reacción X y la resolvemos y nos da un valor de 0.1871 moles. Este es nuestro avance de reacción. Con este valor de X ya podemos calcular las composiciones de todos los gases en el equilibrio. La fracción mol del dióxido de azufre es moles de dióxido de azufre entre moles totales y eso nos da un valor de 0.4312. La fracción mol del trióxido de azufre
es moles del trióxido de azufre entre moles totales y nos da un valor de 0.1963. La fracción mol del oxígeno nos da 0.0587 y la fracción mol del nitrógeno, que en este caso consideramos inerte, es 0.3138. Ahora vamos a analizar la expresión de la constante de equilibrio para este sistema. ¿Qué pasaría si disminuye la presión del sistema? Si disminuye la presión del sistema, lo que va a suceder es que el término de arriba de la ecuación va a disminuir. Para que Kp se mantenga constante, el número que está abajo en la división tiene que disminuir también. Eso quiere decir que el número de moles de SO3 tiene que disminuir. Y para que disminuya, pues se tiene que consumir, lo que implica que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Y por consiguiente, el avance de la reacción va a aumentar. Otra forma de verlo es que la reacción se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles cuando la presión disminuye. Cuando la presión aumenta, pues pasaría exactamente lo contrario. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos un compuesto inerte en la reacción? Entonces, disminuiría el número total de moles. Para nuestro caso, esto se convertiría en 2 más X. Esto implica que el término de abajo de la ecuación disminuirá y para mantener K constante, el término de arriba también debe disminuir. Es decir, los moles del dióxido de azufre y del oxígeno deben disminuir. Para que esto suceda, la ecuación se desplazará hacia la izquierda y por consiguiente, el avance de la reacción va a disminuir. Si aumentara la temperatura, primero hay que analizar la entalpía de la reacción. En este caso nos dio un valor positivo, lo que implica que es una reacción endotérmica y por lo tanto le favorecen los aumentos de temperatura. Así que la constante de equilibrio aumentará. Para predecir hacia dónde se desplazará la reacción, anota el término de calor, es decir, una Q en la reacción química. En el caso de una reacción endotérmica, coloca la Q del lado izquierdo y en el caso de una reacción exotérmica, coloca la Q del lado derecho. Para nuestro caso, Q va a estar del lado izquierdo. Si la temperatura aumenta, Q va a aumentar y la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Y por consiguiente, el avance de la reacción se incrementará. Espero haber sido claro y hasta la próxima.